eres rico. Book of Revelation says you say you're rich. Y de nada tengo que And I have of need of anything. I have no need for anything. necesidad. Nada me hace falta. I need nothing. Tengo todo, tengo comida, I have everything, food. tengo alimento. Tengo un hogar y puedo comprar lo que yo quiero. I have a home and I can buy whatever I want. Pero el Señor le dice, But the Lord says, ¿no sabes que tú eres un qué? do you not know that you are what? Un pobre, Poor, un qué? Un desnudo. naked. Entonces, estás desnudo. You're naked. Porque tu vergüenza, tú no tienes vergüenza. For you have no shame. Todos miran tu desnudez. All see your nakedness. Y eso es lo que pasa dentro de las iglesias. And that's what happens inside the church. Eso es lo que estaba pasando en Corintios. That's what was happening in Corinthians. No tenían vergüenza. They had no shame. Presentaban su desnudez, Presenting their nakedness, sus pecados, their sin. los escondían. And they would hide them. Y ahí nadie los podía tocar. And there nobody could touch them. Conocí un ministro I got to know a minister. que dijo, yo me acerqué a mi padre espiritual He said, I got close to my spiritual father, porque no hallaba yo cómo ser libre de esa vergüenza. for I didn't find a way to be free from that shame. Yo nunca he tenido padre espiritual, pero yo no sé cómo se siente ir ante un hombre, ¿verdad? Y decirle lo que estaba pasando. I never had a spiritual father to let him know what's going on. Entonces, eso está quedando dentro de la iglesia. But that's staying inside the church. Y hay muchos que necesitan ser vulnerables. Many have to be vulnerable. Si a mí me invitan a predicar, yo voy a predicar lo que es, hermano. If they invite me to preach, I'm going to preach what it is. Queremos que vengas a predicar, pero no vas a hablar aquí de innovación, no vas a hablar de santidad, no vas a hablar de los pecados. Entonces, ¿qué voy a predicar? They want me to preach, and they say, but you're not going to preach about sin or anything else. Then what am I going to preach? Es que tú eres buen mentor, tú eres buen predicador, Pablo. Tú eres buen predicador. You're a good preacher, a good mentor, Paul. Si yo voy a la iglesia, yo no voy con condiciones. But if I go to church, I don't go under conditions. Yo voy lo que el Espíritu Santo me ha hablado para decir esa palabra ante esa iglesia. I go with the word of the Holy Spirit that told me to say. Y si me dicen a mí de qué vas a hablar y vas a hablar de esos temas, oh, córtale ese tema. No voy a cortar nada. If they say cut this Mejor no topic, predico. well, I'm not going to do it. I'd just rather not preach. Porque si de veras quieres ser libre tú, For if truly you want to be como set free, ministro, tienes que ser libre. Y yo vengo a predicar a tu iglesia porque tú me invitaste. you need to be free. Y tú tienes que ser libre, la gente tiene que ser libre. People need to be free. Porque hay que sacar esa vergüenza. For we must El, take out the el shame. problema es que la iglesia, The problem is that the church, cuando tiene síntomas, when they have symptoms, quiere atacarlo. they want to attack it. Pero nada más hasta ahí. But just till there. Es como cuando usted se enferma y se mete 2, 3, 4, 5 pastillas y ataca el síntoma. It's like when you get sick and you stop the symptoms. Pero sigue el problema. But the problem is still there. Sigue adelante. It keeps going forward. Y al siguiente mes se vuelve a enfermar. Next month you get sick again. Entonces así estaba pasando en Corintios. Same thing was happening in Corinthians. Había una perversidad. There was a perversity. Había una promiscuidad. The promiscuous. Había tantas cosas. So many things. Entonces Pablo So Paul les decía, ustedes solamente atacan said you just attack los síntomas, the symptoms. pero ustedes no lo determinan, no lo acaban. But you're not finishing off. Entonces determining. así hay muchos dentro de las iglesias And that's how many are inside the churches. que solamente atacan el síntomas They just attack the symptoms. y siguen ese ambiente de vida. And they keep on the same El problema es que la life. iglesia no ha podido ser libre The problem is that the church hasn't been able to be free porque no se ha llegado a la raíz. because you haven't gone to the root. Cuando se llega a la raíz, When you go to the root, se despoja. it's Tiene que over. haber liberación, There needs to be deliverance tiene que haber una conversión, and a conversion, un arrepentimiento genuino. a genuine repentance. Por eso es que Pablo predicaba That's what Paul would preach, la palabra del Señor, hermano. the word of God, brothers.
Cuando él llegaba a los Corintios, a veces decía, bueno, yo estoy predicando de lo que yo aprendí, de lo que yo recibí. When he got to the Corinthians, he said, I'm preaching what I've received and learned. Entonces Pablo So Paul se sentía un deudor, hermano. felt in debt Y decía él, bueno, yo fui un perseguidor de la iglesia. and said, well, I used to persecute the church, Y perseguí, arrastré muchos cristianos. and I dragged out many Christians, Pero ahora soy un predicador. but now I am a preacher. Aunque no fue instruido con los discípulos como fueron enseñados por el maestro. Though he was not personally taught by the master like the other disciples, Después a mí el Señor se me apareció, but the Lord later appeared to me, en el cual yo no soy digno. in which I'm not worthy. No soy digno del Señor. I'm not worthy of the Lord. Pero ¿sabe qué? But you know what? Predico el Evangelio de Dios. I preach the gospel of God. Y he hecho tanto en la obra del Señor. And I've done so much in the Lord's labor. Pero no soy yo. But it's not me. Es la gracia de Dios. It's Es la gracia del Espíritu Santo. Es la gracia del Señor Jesucristo. Aleluya. It's the grace of God, the grace of our Lord Jesus Christ and His Holy Spirit. Entonces, iglesia, So church, ¿cuántas veces el Señor quiere how many times does the Lord want que no solamente ataques el síntoma, for you not just to attack the symptoms, sino que vayas a la raíz? but go to the root? Analice su vida Analyze your life física physically y véase que cada mes se está enfermando. and see that every month you're becoming ill. Cada mes, Every cada month, mes. every month. Síntomas Symptoms que no pueden ser arrancados desde la raíz. that can't be rooted out. Y nosotros sabemos cómo And we know how se puede desraigar esa raíz. you can rip out that Se puede root. arrancar todo completamente, hermano. Take it out completely. Pero a veces nos quedamos estancados. But sometimes we stay stuck. Yo muchas veces he experimentado Many la times. gracia de Dios. I've experienced the grace of God. Yo me acuerdo, hermano, que en mis tiempos yo no podía trabajar porque tenía problemas en la cintura. I remember back in my times I couldn't work because of problems with my back. Desde un día que me caí de un árbol y quedé en una horqueta, se quebró el ramo en altura y yo quedé horquetado, hermano. Because of this one time I fell from a tree, Me bajé del árbol y seguí trabajando. but I came down to that tree Pero and ya en la tarde, cuando yo regreso a mi working. casa y el cuerpo se enfría once I got home and my body went y cold, empecé a recostarme en la cama, ya no me pude levantar. I was laying in my bed and I couldn't get up anymore. Duré 3 meses casi, Took me 3 months almost, inmóvil. unmobilized. Y yo confiaba en el Señor, But I trusted in the y aunque Lord. todavía no tenía los principios cristianos Though I didn't have the principles of a Christian yet. y tenía ese problema, And I had this problem. que nada más un mal movimiento y era un disco desviado. That just a bad movement and it was a disc that was dislocated. Mi oído lo tenía perdido, And I lost my hearing in one ear. perdido completamente. Completely lost. Y cuando vine al Señor, So I come to the Lord. yo clamaba al Señor I would cry unto Him. y empezaba a meterme en la oración y le decía, Señor, si soy tuyo, si este cuerpo fue redimido, Señor, sáname. And I started going in prayer and say, if this is your body redeeming Sáname, it, Señor. and heal El me, Señor Lord. empezó a sanar. So the Lord Las dos started a áreas. healing process. De mi cuerpo, de mi vida física. In my body, my physical life. Heal me, Lord. En el año 2020 Year 2020, me tocó internarme en un hospital, I had to get hospitalized, casi me destruyen almost being destroyed. y sacaron tantas cosas. And they came up with so many things. Y yo ahí en el hospital me arrodillaba al Señor y cada vez que oraba al Señor, el Señor enviaba una paloma, todas las mañanas, todas las mañanas. And I would pray at the hospital, kneel down and pray, and the Lord would say, Le digo, don't. Señor, tú eres Send el a dove. sanador mío. Tu palabra dice Isaías 53 que por tu llaga nosotros ya fuimos curados, ya fuimos sanados, Señor.
And I would say, Lord, you're my healer, for your word declares in Isaiah 53 that by your stripes we were healed. Y a veces el diablo quiere meterte miedo. And sometimes the devil wants to place fear. Y a veces el diablo quiere meterte síntomas. And he wants to place symptoms. Yo me negaba a ir a los hospitales, me niego todavía, no me gusta. I don't like going to the hospital, Porque yo sé en quién confiar. for I know who I trust in. Me hicieron un análisis de todas, vamos a decir, un chequeo general de mi vida física. And so they did a deep analysis of my whole body. Señores, usted está bien. And they said, sir, you're okay. Usted no me ha traído por ahí un virus, un síntoma, pero tome esto y se le va a ir. You had a little No me dieron symptoms ni from medicina. a virus, and just take this and that. They didn't even give me medicine. Yo solamente tomaba mis jugos, mi fruta, I would just take my juice and y gloria al fruits Señor. and glory to God. Entonces, hay un síntoma que está atacando a la iglesia. So there's a symptom attacking the cáncer, church. hermano. It's a cancer Que la iglesia la tiene, hermano. that the church is being held, Pero la gente no se da cuenta but people are noticing que ese síntoma sigue proliferando, hermano. that symptom keeps going, Y la gente no quiere ser libre. and people don't want to be free, Y la gente no quiere ser sana. and people don't want to be healed. No quieren They don't want que descubran su vergüenza. to discover their shame. Hay gente que tiene problemas There's people that have problems, perversos. perverse. Hay gente que tiene problemas en la pornografía. There's people that have problems with pornography, Son síntomas and those are symptoms que necesitan arrancarse. that need to be ripped out. Yo lo digo porque I say it el because Espíritu Santo habla. the Spirit of God speaks. Como yo iba corriendo, hermano, para llevar la palabra. How I was Y me running to take the pegaba word, casi al carro así donde iba Pedro. and I was almost in the car of Peter, Me decía, es necesario llevar la palabra para que la gente sea sana. and it's necessary to take the word for people to be healed. La gente de la iglesia necesita retener la palabra. The people in the church need to retain the word, Y a veces no se retiene. but sometimes it's not being Se lee retained. la palabra de Dios solamente. We read the word of God just ¿Para qué, hermano? for what, brothers? Se lee solamente para saber lo que está leyendo solamente, pero a veces ni lo entiende, hermano. It is read just to see what we're reading, but sometimes Y ahí we don't even estaba Pablo. understand it. So here's Paul. Estaba declarando Paul was declaring a los hermanos de Corintios el to evangelio, to the brothers in Corinthians the gospel el cual él había predicado, in which he had preached, el cual también ellos recibieron, hermano, and in which they had received, y en el cual estaban perseverando, pero había un problema dentro de la iglesia. and which they were persevering, but there's a problem in the church. Entonces fue necesario que Pablo les dijese, So it was necessary for Paul miren to tell, Corintios, si ustedes, miren iglesia, si ustedes retienen la palabra de Dios, Sí. hacen lo que dice la palabra, le creen a Dios Corinthian church, if you do what the y word says empiezan and a caminar retain the conforme word, la palabra, and you start walking according to the word, entonces ustedes serán salvos. then you shall be saved. Serán salvos de sus azotes. You be saved from your Serán salvos de struggles, las enfermedades. from the infirmities. El problema es que mucha gente no sabe retener, hermano. The problem is many don't know how to retain. El problema es que mucha gente, hermano, That está many dentro de la iglesia people are inside the church, y no sabe retener, hermano. but they don't know how to retain. Van más con un crecimiento físicamente, pero no espiritualmente. They're growing physically, but not spiritually. Entonces Pablo miraba cuál era la enfermedad que estaba atacando a la iglesia. So Paul saw the infirmity that was attacking the church. Entonces, ese evangelio, hermano, So this gospel, brothers, ¿verdad? Del cual Pablo les vuelve a hablar a los corintios. in which Paul speaks to the Corinthians again Sobre la resurrección, sobre la muerte de Jesús. about the resurrection, about the death of Christ. Entonces, si Jesús murió, hermano, So if Jesus died, brothers, Él no murió porque tenía pecado, porque había pecado en Él, hermano. he didn't die because he had sin in him. Él murió porque Él es santo, hermano, porque Él, ¿verdad? Tenía que cumplirse la palabra. Because he's holy and he needed to fulfill the word. Entonces era necesario que cuando usted entró al Señor, cuando conoció al Señor, el hombre viejo se haya muerto.
So it was necessary for you when you met the Lord for the old man to Si yo le die. pregunto a usted, ¿cuántos tienen al hombre viejo del ayer que está muerto? If I ask you, how many have the dead ¿O man that's sigue dead? viviendo, sigue estando con usted? Or is he still alive with you? Yo conozco mucha gente que tiene problemas I know many people that have de problems mucha índole, of different things. aunque dice que es cristiano, aunque dice que es salvo, pero sigue teniendo problemas. Though they say they're Christian, they still have problems. Y ese es un problema grave And that's a great problem. que la iglesia debe entender, la iglesia debe incorporarse bien al evangelio. That the church needs to incorporate to the gospel. Entonces Pablo les vuelve a decir a los corintios, mire, Jesucristo que se hizo hombre, So Paul tells the Corinthians, Jesus became a Jesucristo man. que nunca pecó. Jesus Christ that never sinned. Entonces Pablo So Paul le dio un buen comienzo a la iglesia de Corintios, gave a good start to the church of Corinthians. porque el evangelio que ellos recibieron For the gospel they received vino de él. came from him. Entonces Pablo le dice, mire, yo recibí a Cristo. So Paul said, look, I received Jesus. Yo no fui instruido como los 12 discípulos, I was not instructed like the other 12 disciples, ni estuve en las enseñanzas del Señor. nor was I present in the teachings of the Master. Por eso yo le estoy predicando de lo que el evangelio, lo que es el evangelio, qué es lo que me hizo a mí llevar para creer en Cristo, That's why I am teaching you what made me believe in Jesus. para poder yo caminar en los preceptos del Señor. To be able to walk in the precepts of the Lord. Versos 2 y 3, gloria a Dios. Verse 2 and 3. Dice Pablo, Paul says, por lo cual asimismo, by which also si retenéis la palabra que os he predicado, you sois are, salvos, dice. you are saved if you hold fast the word which I preached to you. Si no creísteis, Unless you believe it en vano. in vain. Porque hay mucha gente que cree, For there's many who believe, pero está en la iglesia but they're in church, y parece que es en vano, hermano. and it seems to be in vain. Hay gente que está dentro de la iglesia y parece que está en una sala de cine. There's people inside the church that seem to be in a movie theater. Hay gente que está dentro de la iglesia y parece que está en un teatro. There's people inside the church and they seem like to be in a